muchos, para no, para no poner en evidencia la verdad, lo que está escrito, ¿no? Tanto tanto en cuanto al canon como al señor Erasmo, y también en cuanto a la verdad que tiene que ver, que está relacionada con esa doctrina satánica. Es una doctrina satánica y no es otra cosa. En la aplicación lo podemos ver luego. Cuando entremos allí lo veremos, ¿no? Pero ahora, bueno, hacemos esto, una introducción para todos. Bueno, lo hicieron con esos libros a los que llaman antilegomena. Le quitaron la autoridad completa, no solo la autenticidad canónica, sino la genuinidad del mensaje. Y también hicieron eso, sí, hicieron eso. Bueno, lo vemos, pero sobre todo en la aplicación tenemos que ir allí y ver, ¿no? Demostrarlo. No, miren, el libro de Hebreos es el único libro en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento es el único libro que presenta a Jesús, presenta su naturaleza y presenta su esencia y su obra como ningún otro libro de la Biblia, como ningún otro. No existe un libro en el Nuevo Testamento que hable de la obra salvadora expiatoria de Jesús, así como de su propia naturaleza, como el libro de Hebreos. Es un error quitar o ponerlo al final del libro, de toda la escritura, quitándole además su autoridad, la autoridad que tiene ese libro de Hebreos para la formulación de la teología, la doctrina. Es un error quitarlo solo porque a alguien de manera personal no le gustaron ciertos versículos. Porque quitarlo o quitarle a la autoridad que tiene, como vamos a ver, como lo veremos en la aplicación, ¿no? Hay que verlo, hay que demostrarlo, claro, esto que digo ahora, ¿no? Quitarle su autoridad es poner en duda todo. Sembraron la duda y de allí esta denominación satánica completamente. No, señor. Antes que estos dos reformadores, ya el señor Erasmo y otros ya habían hablado de todo eso que se dijo después. Por eso el refrán que dice que Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. ¿Por qué? Porque fue Erasmo el hombre que protestó contra su propia iglesia y nunca la dejó, ¿eh? Cuidado. Bueno, se pone ahí para que se vea, ponemos las evidencias, porque han dicho que Erasmo al final se hizo amiguito de Lutero y se pasó para la reforma, que fue todo lo contrario, porque se enemistaron. Lutero y Erasmo se enemistaron. Y han difamado a Erasmo como difamaron también a Casiodoro de Reina. ¿Lo han hecho? Bueno, eso va a juicio. Ustedes piensen una cosa. Si Ananías y Zafira perdieron la vida y seguramente condenados por una mentira. ¿Pero cuál mentira? Ellos habían propuesto vender sus propiedades o algo de su propiedad y el producto de esa venta darla a los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Estamos hablando todavía de
de la iglesia judía, cristiana judía, muy pronto, siglo I, perdón. Y ellos habían concebido ese plan, ¿no? Vender sus propiedades y el producto de esa venta, ese dinero, darlo a los apóstoles para que con eso pudieran ayudar a los hermanos creyentes pobres. Pero ¿qué pasó? Que el señor Ananías dijo, no daré todo, voy a dar la mitad. Pero dejó que la iglesia creyera que lo estaba dando todo. Pero eso no lo sabía nadie, porque esa venta no fue consultada ni con la iglesia, ni con los apóstoles. Los apóstoles no sabían nada de que ellos habían vendido esa propiedad. No lo sabían. Fue una iniciativa propia del señor Ananías y Zafira, su esposa. Nadie sabía nada de eso. Pero engañaron al Espíritu Santo. Engañaron al Espíritu Santo, que estaba allí como testigo, porque el Espíritu Santo tiene 2 dedos de frente, no es ninguna cosa puesta ahí, no, es una persona, la tercera persona en la deidad. La deidad tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es nuestro tema aquí ahora. Entonces, eso no le gustó nada a Dios. Y hizo lo que hizo, ¿no? Para demostrarle a la iglesia que todos nosotros vamos a ser pesados en una balanza muy fina en aquel día. Sí, Señor. Porque una cosa que era una mentira, pero era una mentira interna del señor Ananías, porque nadie conocía eso. El Espíritu Santo se lo dijo a Pedro, y ya ustedes conocen la historia. Porque has engañado al Espíritu Santo, le dijo Pedro. Que aquí en la puerta los que vienen a buscar tu cuerpo. Juzgado eres. Pero yo no he dicho nada, yo no he mentido, yo no. Le mentiste al Espíritu Santo. Le hiciste creer a la iglesia una cosa que no es verdad. Y eso va a juicio. Como les dije en el video anterior, aquellos que van dando el diezmo, haciendo lo que Dios pide, pero tocando trompeta al mismo tiempo, ¿no? Tocando trompeta, diciendo diezmo. La limosna, sí. Yo doy la limosna. Sí, pero lo has hecho muy mal y por lo tanto eso no se te toma en cuenta. Está dicho allí en Mateo 5 que iremos luego a eso para completar lo que hemos explicado. Para completarlo. Entonces, eso fue así. Si por una cosa como esa, que sucedió también con los corintios, pero no pongo otros ejemplos que hay dentro del Nuevo Testamento, en el Antiguo, y después en la historia, al principio de la historia de la iglesia también, hay casos. Bueno, si por eso el Señor juzgó por una cosa tan fina, tan delicada, que hoy en día nosotros no lo tomaríamos en cuenta para nada. Nada, decimos, pero eso es una tontería. No para Dios, que habita en santidad. Habita, lo dice la Biblia, que Él habita en santidad. Y dice que su nombre es santo. Bueno, estos han querido decir que su nombre es amor y habita en el amor. No conocen la deidad, porque no hacen exégesis nunca, jamás. Entonces, si por una cosa como esa, Dios juzga, trae juicio a la iglesia, imagínense ustedes por todos estos que van tapando la historia, y van tergiversando, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Que han hecho de Erasmo un calvinista. Incluso de Wesley, incluso. Bueno, los líderes no se meten en eso, porque hablar de Erasmo es sacar a la luz todo. Y a ellos no les interesa hacer un culto por allí en Suiza, en algún sitio todos los años pidiendo perdón. Bueno, las almas de los mártires por el Evangelio están bajo el altar, dice Apocalipsis, pidiendo ¿qué? Justicia. Pero no les interesa hablar de esto, porque sería hablar del señor Erasmo, al cual han tergiversado y le han levantado calumnias, como hicieron con Casiodoro de Reina, la misma calumnia, y otras. Y
sería, bueno, se les cae todo, el andamiaje se les cae. Entonces, el libro de Hebreos, eso hicieron con el libro de Hebreos, sí, de un plumazo, lo sacaron en la Reforma, estos dos señores lo quitaron de ahí. Dicen que ese libro no sirve y lo vamos a demostrar. Porque claro, hacer declaraciones simplemente, bueno, pues cualquiera las puede hacer. Esa es otra cosa, que piensan que tú y tú dicen lo que dicen sobre el Renacimiento y los manuscritos, ¿no? El texto recibido, lo dicen porque lo leíste en un blog, o lo leíste en otro blog, o hay un libro por ahí que te comenta algo y entonces has venido a internet y lo has dicho y lo has puesto ahí. Entonces dicen, sí, te preguntan, dicen, ¿dónde leíste eso? Bueno, en la universidad. Se van corriendo, como cuando te dicen que te falta amor, ¿no? A nosotros también nos dicen eso, te falta amor, y tú les dices, amor le faltaba a Calvino, que mató a más de 30.000 personas, que si estuviera vivo hoy iría a tribunales. Sería llevado a tribunales por genocidio, porque además se ensañaron contra sus propios hermanos. Jesús lo dijo, la hora es y la hora viene cuando quienes den muerte a ustedes creerá que sí, que rinde, que da un servicio a Dios. Lo han justificado con el tema de los otomanos, ¿sí? El Islam, en la invasión de Constantinopla. Entonces, lo han justificado. Entonces, han ocultado una parte de la historia importante, que los beneficios de esa historia del siglo XVI, los anabautistas, después, bueno, la línea que siguieron, la línea de Erasmo la siguió Casiodoro, hablando de estos señores, ¿no? También de Arminio y Wesley y otros, muchos, hubieron muchos que seguían esa línea, no la línea de violencia sangrienta, ¿no? En fin, de eso hablamos un poco más en la aplicación. Con cosas delante, ¿no? Con temas, frases, lo que se dijo, lo que no se dijo. Y sigo y vuelvo otra vez al libro de Hebreos. Es lamentable que hayan puesto al libro de Hebreos así, desde el siglo XVI, aunque hoy en día pueden decir, bueno, no, nosotros respetamos, tenemos el libro a los hebreos en el canon. Sí, pero la interpretación, la teología que extraen de ese libro no la respetan. No respetan el contenido doctrinal que hay en Hebreos, no lo respetan desde el siglo XVI. Entonces, pero eso está velado, eso no lo sabe nadie, y de allí que yo se los digo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues cuando sepan todo lo que ha pasado, se van a horrorizar cuando sepan que está todo en Internet. Porque hoy en día todo ha salido a la luz en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas, de todas las maneras, todo está saliendo a la luz, todo. Y se sabe, porque antiguamente lo sabían 4 personas esto. Los que estaban en la misma institución, los que iban a esas universidades donde podías aprender eso, además, en primer lugar en alemán o en francés. Y tenías que estudiar también latín, griego, etc. Pero, y lo sabían 4 personas, no había los más media que hay hoy en día, esta explosión ahora de conocimiento, esta explosión que ha habido en la divulgación de la historia en todos sus aspectos, en todos sus niveles, en todos sus personajes, sea historia política, ciencias políticas, filosóficas, económicas, etc. Eso es un mundo complejísimo.
¿no? De muchas cosas, muchas ramificaciones. Y a eso se ha unido también el hecho de que hoy en día cualquiera puede ir a una universidad, incluso por internet. Y claro, ya todas las universidades te ofrecen la posibilidad de saber cosas. Y muchos desde la primera parte del siglo XX han traducido todos esos documentos, libros, y hoy en día se sabe todo, amigo. Sí, se sospechaba, porque claro, haciendo la exégesis del libro de Hebreos, se ve cuál es la doctrina, pero después tropiezas con lo que estos señores enseñan. Y tú dices, pero es que hay un choque entre esta teología sistemática, temática, producto de la ilustración y la opinión personal, como veremos, y lo que dice la Biblia, y lo que dicen otros grupos también. Bueno, y como el libro de Hebreos, al libro de Hebreos no se le debe, bueno, y como el libro de Hebreos, al libro de Hebreos no se le ha debido tocar, porque es el único libro que en cuanto a la persona de Jesús enseña cosas únicas. No vamos a encontrar lo que se dice de Jesús en Hebreos, no lo vamos a encontrar en ninguna. Lo único que podemos encontrar en Colosenses y Filipenses son dos citas, no el libro, dos citas, pero supremas, dicho por Pablo, como cuando Pablo dijo allí en Colosenses 2:9. En él, en Jesús, habita la plenitud de la divinidad. No, divinidad, no. Deidad, esa es la palabra, teotes. Teiotes es divinidad. Entonces, son dos cosas diferentes. Bueno, están relacionadas, desde luego, pero lo que tiene deidad no puede incluir la divinidad como atributos. Pero la divinidad nunca es, si lo que se posee, un ser, el que sea, posee divinidad, que no existe eso tampoco. Si posee divinidad, no necesariamente posee deidad, porque deidad es una cosa, divinidad es otra. Está en el blog, sí. Bueno, lo hemos explicado, ¿no? En algún vídeo. Lo haremos aquí ahora a raíz de esta serie que hemos comenzado con el vídeo pasado. Y es un libro único, porque además habla de la función de sumo sacerdote de Jesús. No me quites ese libro, no le quites la autoridad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es el señor Lutero para quitarle la autoridad al libro a los hebreos? ¿Quién es él? Cuando fue reconocido desde el siglo I. Desde el siglo I está ese libro reconocido. Y por personajes históricos, discípulos de los apóstoles importantes. La iglesia griega, la iglesia de Oriente, a donde llegaron los manuscritos originales del apóstol Pablo, toda esa zona que hoy en día consideramos Turquía, todo lo que es Turquía, hoy en día. En aquel tiempo Asia Menor. Bueno, pues en esa zona siempre el libro a los hebreos fue considerado canónico, auténtico, genuino y escrito por Pablo. Es en la iglesia latina, sobre todo, en la iglesia latina y avanzando el tiempo, que a alguien le pareció que caramba, si no sé quién es el autor, porque ese fue vamos a decir que la piedra de tropiezo en hebreo, que no se sabía con certeza quién era el autor, porque el nombre del autor no aparece en el libro. Sin embargo, en las epístolas del apóstol Pablo, en las 14, 13 más 1, 14, siempre Pablo se identifica como Pablo el apóstol, pero en hebreos no. Entonces, no se dice quién es el autor. ¿Por qué? Bueno, hay razones que aquí no vamos a ver ahora. Pero por ese motivo, porque no estaba el autor, avanzando el tiempo, alguno, a mediados del siglo II, a finales, le pareció que si no se sabe el autor, pues yo
yo no lo tomo en cuenta ese libro. No tiene ni una sola herejía, ni una sola desviación doctrinal ese libro. Por eso en el siglo I, bueno, lo veremos en la aplicación, repito, veremos si en la IDH se tomó en cuenta, y quién lo tomó en cuenta dentro del siglo I mismo, Clemente de Roma, pues nada menos, Bernabé, el supuesto compañero de Pablo. Bueno, si es ese o no es ese, pero ese Bernabé es todo un señor, conocedor de la escritura como la mayoría, como casi ninguno hoy. ¿Cómo lo sabemos? Lea usted sus escritos y dígame si usted sabe hoy en día todo lo que sabía Bernabé o Clemente de Roma. Entonces, de esa manera, no saberlo de esa manera. Bueno, entonces, eso fue así. Pasando el tiempo, hubieron en Occidente personas que, como no se sabía, no estaba escrito el nombre del autógrafo en el mismo manuscrito, yo lo pongo en duda. Pero no por temas doctrinales, sino porque no se sabía quién era el autor. Pero es a partir del siglo XVI que entonces comienza a rechazarse por temas doctrinales. El señor Lutero lo dijo. Está escrito, señores. Está escrito, eso escrito. Ahora lo cito. Pero fue por su contenido teológico que empezó a partir del siglo XVI a ser puesto de lado. Sin embargo, hasta el siglo XVI, por temas doctrinales, teológicos, no había duda. No había duda. Y es un libro que se aceptó como canónico. Y por lo tanto, como canónico, pues se acepta su autoridad, porque por eso es canónico, como ya veremos en la aplicación. Es auténtico y tiene autoridad para la formulación de la doctrina. Bien, lo que dije antes. ¿Qué pasó con el señor Lutero? Cuando él lee Hebreos 6, 4, aquello de es imposible que los que una vez recayeron, no cayeron, recayeron, es imposible que sean renovados, es decir, vueltos a la condición anterior a la caída para que vuelvan a repetirse. Ya hablaremos de eso. Es imposible, claro, cuando él lee eso y lee Romanos 8, 23, y claro, encontró un choque ahí. Bueno, los reformadores nunca creyeron lo que creen todos, la masa calvinista, presbiteriana, bautista. ¿Ah? Bueno, y otros que no lo son también, que dicen que esos son borrachos. A los que se refiere Hebreos 6 son borrachos de risa, o que eran judíos judaizantes, o que cayeron allí porque esa era la mamá, ese era el papá. Sí, que no eran creyentes, nada de eso. En el siglo XVI lo entendieron muy bien. El señor Lutero lo entendió bien. Él sabía que ese versículo, en el capítulo 2 también, 6, capítulo 10 y capítulo 12. Pero ahora me pongo aquí en el 6. Él sabía, él se dio cuenta y lo dice. Dice, eso no lo pudo haber escrito Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no habla de caer, ni de renovar, ni de nada de eso en todas sus epístolas. Y como esa misma frase y esa misma le parecía a él, y esa misma situación o condición de la que habla el autor a los hebreos ahí en el capítulo 6, como yo no veo a Pablo que utilice ese mismo lenguaje y esa misma sintaxis y todo lo relacionado con eso, pues por lo tanto yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque ese versículo está diciendo, junto con los demás, ojo, palabras de Lutero, ese versículo, bueno, de esa parte de la Reforma, cuando diga Lutero, estoy hablando de esa parte de la Reforma que incluye a Calvino, Zwingli, etc. Ese versículo sí está diciendo que la persona, el cristiano, que peca, se pierde, que cae. Él lo entendió así, por eso él lo rechazó. Y dijo, ese versículo
quita toda esperanza a un cristiano que peca. Y lo mismo hizo con Hebreos 2, con aquello de, ay, ¿cómo escaparemos nosotros si nos desviamos? ¿Eh? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Bueno, he hecho esto porque eso es lo que está en el original. Esa palabra descuidar es esto, alejarse del centro donde usted estaba. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, si nos alejamos? ¿Y por qué dice alejar? Porque antes no estaba lejos. No estaba lejos, estaba donde estaba en la salvación. Si descuidamos una salvación tan grande, lo está diciendo, usa el vocablo. Y ellos en el siglo XVI lo entendieron bien, sabían que ahí se estaba diciendo que la persona puede caer, puede desviarse y condenarse. Y luego, bueno, imagínense ustedes entonces el capítulo 10, que habla de pisotear la sangre de Cristo y de volverse atrás y de volver al judaísmo, a las ceremonias rituales. Ahora hablo de eso, sí. Imagínense, les pareció un escándalo. ¿Por qué? Porque no se había enseñado eso nunca. No, hasta los días de ellos, de Lutero y Calvino y otros, Zwinglio y otros, hasta esos días, siempre la iglesia, no importa lo herética que hubiera sido, porque habían grupos disidentes con algunos elementos heréticos. Bueno, en ese sentido Roma no. En ese sentido Roma nunca. Nuestra doctrina la hemos heredado de ellos en esas áreas. En esas áreas la hemos heredado de ellos porque esa es la doctrina que nos viene del siglo I. Que les han hecho creer otra cosa también. Que no se sabía nada hasta el siglo XVI, y menos mal que en el siglo XVI dijeron que había un Salvador que se llamaba Jesús. Falso. Entonces, hasta ese siglo siempre se entendió que había que guardar la ley como en el sentido moral, no civil, no, en el sentido moral, sentido moral, ético, lo que hoy en día entendemos por ético-moral, utilizando la palabra ética en el sentido, con el significado que se le da hoy. Porque si nos vamos a lo mejor un poco más atrás, a lo mejor esa palabra ética tiene algunas otras connotaciones, pero la estoy usando en nuestro contexto. Ética moral, todo el mundo sabe que es portarse bien, según el Decálogo. Y eso fue verdad así hasta los días del Señor, estos 2, 3, 4 señores de la Reforma. Esa parte de la Reforma que Calvino no creía en él. Él mismo no se bautizó como creyente, no se bautizó de adulto. No, ¿para qué? Yo soy salvo ya. Sí, señor. Fueron los anabautistas. Y bueno, y por eso murieron. Bueno, retomo. Entonces, hasta esos días la ley. Pero vino este señor y a él le pareció, una cosa personal de él, le pareció que eso de la ley no. Era cosa de él porque eso no era creído en ese momento. No era la doctrina que venía del siglo I. Estaban siguiendo, sí, siguieron a Agustín de Hipona. Erasmo era agustino como él, eran colegas de orden sacerdotal. Eran colegas también, pero muy diferentes. Ellos tres. Ya hablaremos de eso. Entonces, no era la doctrina. Por eso él reacciona en contra. Y porque hasta ese siglo, la ley moral, el Decálogo, como tiene escrito Hebreos, y como creyó toda la iglesia apostólica y primitiva de los primeros siglos, nunca allí, en esos siglos primeros, nunca tuvieron problemas con el libro de Hebreos, porque dijera eso de caer, o eso de desviarse, o eso de no volverse atrás, nunca tuvieron problemas. O que no falte la gracia, como dice Hebreos 12, que dejaron de alcanzar la gracia. Nunca tuvieron problema. El problema lo tuvieron allí, en el siglo XVI. Pero había algún código teológico, algunos libros, algunas cosas que dijeran. No, nada, es la idea de este señor. Fue la idea de este señor
Bueno, por eso dijimos hace 2, 3, 4 vídeos atrás que tenía una psicopatía importante. Eso no se lo inventó nadie. Tiene, y lo seguimos, lo reiteramos. ¿Por qué decimos eso? Porque eso se lo inventó él. Claro, cuando va al libro de Hebreos, no era un genio en griego. El genio en griego era Erasmo, que necesitaba ayuda para traducir el texto hebreo que le dio, el texto griego que le dio Erasmo. A ver, otra de las cosas es que no han pintado esto como una novela de amor, ¿no? Una cosa muy novelesca, ¿no? El príncipe, el chico bueno contra el chico malo. Y claro, si usted no estudia. Entonces, claro, repito, una cosa personal, un psicópata, porque lo tiene escrito, tiene toda una historia donde eso se ha creído, pero él va y lo cambia. ¿Por qué? Porque él tiene problemas. Tiene problemas y el otro más. Calvino es peor. Calvino es peor. Bueno, son casi iguales. Habían diferencias entre ellos, sí. Entonces, este señor, pues lo rechaza. Lo rechaza. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando él confeccionó su Biblia en alemán, el alemán antiguo, él toma cuatro libros, no, 5 no, creo que son 4. Hebreos, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Por cierto, Apocalipsis, no, también lo puso al final. No lo consideraba, no. Bueno, todos ustedes están loquitos con el Apocalipsis. Pero no saben que sus propios líderes y fundadores no creían en el Apocalipsis. Bueno, ya han inventado excusas, que si esto, que si lo otro, para acá, para allá. Ya eso venía también del siglo I con Eusebio de Cesarea, ¿no? Que no creía en el milenio. Bueno, un desastre con mucha gente. Por eso siempre les digo, lean la Biblia, créanla tal cual está. ¿Cuál Biblia leo entonces? 1909, Reina Valera, o 1960, con un poquito de cuidado. No lea otra cosa, porque no está leyendo la palabra de Dios. Punto. De eso hablamos en otro momento. Entonces,